Bueno, vamos a continuar con el ciclo de OTRL. Aquí presente el doctor Angeli, conocido por todo San Francisco, más, como dije hace un rato, 40 años de ejercicio de la profesión. Es que tengo pocos años. Ah, exactamente. Sí, te recibiste muy jovencito, sí. A mí me pasó lo mismo. Y nos vas a hablar ahora un poco de la nariz, de la patología de la nariz, rinitis, rinosinusitis, cuerpos extraños y todo Perfecto. Lo que vos quieras. Sí, cómo no. Bueno, la nariz, la pirámide nasal justamente tiene forma de pirámide, ¿no? La parte externa está compuesta por una parte ósea, que es el tercio superior, y después cartilaginosa, el resto, y por dentro también el tabique nasal, porque la gente mal llama tabique nasal a esta parte, y esto es hueso propio de la nariz, donde tenemos asentados los anteojos. Claro. Lo demás es cartilaginoso, que por suerte para mí es grande, entonces se puede señalar bien. Claro, perfecto. No es la pirámide de Keops, pero... va cerca. Y por dentro el tabique nasal, que es el que divide una de otra fosa nasal, también tiene una parte superior ósea, constituida por el vómer, y una parte inferior cartilaginosa. Sí, estoy pensando, yo te cargo a vos, como si fuera ñato. Bueno, cada uno está conforme con lo que sí, tiene. Exactamente. Bueno, y por dentro también están los cornetes, que son unas estructuras, 3 a cada lado, superior, medio e inferior, estructuras óseas que están recubiertas de mucosa, y la nariz tiene como función calentar y humedecer el aire que de las vías aéreas superiores entra a las vías aéreas inferiores, a la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Y también de hacer de filtro a las partículas que hay en el medio ambiente, también gérmenes, ¿no es cierto? Las vibrisas de la nariz y los cornetes frenan las partículas y también los cuerpos extraños que ya vamos a tratar. Pero vos me decías que hablemos primero de lo más frecuente, que son las sinusitis, lo que la gente seguramente también tiene mucho interés. La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales, que puede ser con infección bacteriana, virósica, acumular mucus, porque los senos paranasales, que son los frontales, que ya vamos a ver en las imágenes, claro. Los frontales, que son diferentes en todas las personas, claro. Hay poquísimos casos de que son iguales en el mundo. Los frontales, los maxilares, debajo de los ojos y a los lados de la nariz, etmoidales, detrás de la nariz, y más atrás y arriba, esfenoidales. Estas cavidades que normalmente están óseas, revestidas de mucosa y llenas de aire, a veces sufren estos problemas de infección que pueden estar causados por rinitis alérgicas o virósicas. Generalmente son rinofaringitis, arde la garganta y hay agüita, goteo nasal, y bueno, a veces se acompañan de asté, de decaimiento, de dolor de cabeza, y que generalmente son virósicas y con tratamientos sintomáticos curan y andan bien, analgésico, antiinflamatorio, alguna pastilla descongestiva o algún aerosol nasal. Más complicada es cuando hay infecciones bacterianas serias que ya pasan de las 3 semanas y se van de las 3 semanas a los 3 meses, son las subagudas, y por último las crónicas cuando duran más de un año. Y puede haber degeneraciones de la mucosa, que son los pólipos, son unas masas gelatinosas que por degeneración justamente de las mucosas se forman, naciendo muchas veces de los senos maxilares, frontales, etmoidales o esfenoidales, y que no solamente ahí requieren de tratamiento con antibióticos, como las sinusitis purulentas,
descongestivos nasales, corticosteroides, sino muchas veces de cirugía para permeabilizar el ostium, que es el lugar de donde los senos ventilan y drenan sus secreciones normales hacia la nariz o hacia atrás, retronasales, que pasarán a la vía digestiva o el paciente muchas veces suena la nariz, sale o escupe y sale los gérmenes y el moco por la boca. Que en general, a ver, corregime si yo tengo mal el concepto y no transmitírselo mal a la audiencia. Generalmente, vos dijiste, el goteo nasal, la agüita, la rinitis alérgica, que generalmente es acuosa la secreción. Cuando la rinorrea o cuando o la expectoración, cuando generalmente es purulenta, es amarilla, verdosa, y el cuadro de la nariz y de los senos paranasales lleva una semana, la mayoría de las veces eso ya es una sinusitis o una rinitis bacteriana. Sí, en ese caso hay que indicar antibióticos, pero el indicado antes, ahora está muy en boga que tengamos muy en cuenta el uso de antibióticos para no sobrepasarnos en la potencia de los antibióticos, porque estamos quitándole posibilidades de curación a las generaciones posteriores, porque se va haciendo resistencia cuando uno indica, a lo mejor muchas veces mal indicado, un antibiótico de gran potencia o por tiempo demasiado prolongado, cuando a veces con otro antibiótico más sencillo, por ejemplo, muy gráfico es el de la amoxicilina y amoxicilina con ácido clavulánico. No siempre hay que usar el ácido clavulánico. Hay que dejarlo para las infecciones graves, no solamente de la esfera de nariz, garganta y oído, sino de cualquier parte del organismo, ¿no es cierto? Perfecto. Me acuerdo ahora, Horacio, ¿qué es la hipertrofia del tabique? Hipertrofia es de los cornetes. Sí, exactamente. No es del tabique porque el tabique... No, el tabique puede ser desviaciones, ¿no es cierto? Que las desviaciones son cartilaginosas u óseas y obstruyen el paso de la corriente aérea. La única forma de corregirla es la cirugía. En cuanto a la hipertrofia de cornete, que se puede dar muchas veces por rinitis alérgicas prolongadas, por sinusitis virósicas, se van agrandando y también obstruyen el paso de la corriente de aire y muchas veces el drenaje de los senos maxilares, frontales, bueno, en este caso maxilares, ¿no? Los cornetes. Y ahí hay que, con cirugía videoendoscópica, hay que volver a permeabilizar, ya haciendo una resección parcial o total de los cornetes, de alguno de los cornetes. El que más trabaja es el cornete medio, por donde drena los senos maxilares. Y bueno, y si hay pólipos que no se pueden controlar con medicamentos, también hay que extirparlos. En cuanto a los pólipos que se deben a una enfermedad alérgica de fondo, hay que tratarlos, porque nosotros tenemos pacientes que se han operado, con nosotros digo en mi clínica y en otras clínicas de acá y de Córdoba y todos lados, varias veces, porque los pólipos recidivan. Entonces, el pólipo es una consecuencia de la enfermedad, no una enfermedad en sí. La consecuencia. En ese caso, bueno, si hay que florecen y no responden a los tratamientos, hay que operarlo. Actualmente hay, desde estos últimos años, combinaciones de antialérgicos que andan muy bien, vía oral y también en aerosoles, y si no, están nuestros colegas alergistas que hacen una testificación específica para saber qué alergeno está despertando esa reacción alérgica, que pueden ser hongos, que pueden ser
flores, también la caspa de las mascotas domésticas, los ácaros del polvo, ¿no es cierto? Entonces hay que identificar a qué y se le da la vacuna, que ahora han dejado muchas veces de ser inyectables y son orales también. Ajá. Eso es patrimonio de los alergistas. En las rinitis alérgicas, yo veía como clínico aquel que se automedicaba con las famosas gotas nasales de una época que todavía lo hacen, sí, a pesar de que predicamos y predicamos. Muchos vasoconstrictores. Claro. Y la mucosa nasal es una mucosa que tiene gran absorción, sensible, claro, ¿no es cierto? Claro. Inclusive alguna vez, no es lo habitual, pero los pacientes hipertensos, por ejemplo, sube la tensión. Claro, meta gotita. Hay gotas nasales, claro, Jorge, que tienen 4 componentes. 2 descongestivos, corticoides, antibióticos, son una bomba. Sí, y si claro. a su vez le agregaba la pastilla del antigripal que tenía efedrina. Claro. Sí. Lo he visto, que a veces le quita el sueño. De la presión, sí. Pero cuadros de hipertensión, arritmia también. Sí, señor, cardíaca, claro. Esas están contraindicadas. Uno las puede usar en el consultorio para hacer un diagnóstico. Si yo necesito en esa consulta que viene un paciente que tiene algún problema, alguna vasoconstricción o un cuerpo extraño, claro, y necesito que la mucosa se contraiga, claro, para yo poder ver, claro, bueno, ahí es la única vez que la uso, pero jamás la receto. Claro. Claro. Jamás la receta, porque además crean hábitos. Sí, claro, el paciente se pone las gotas, se siente tan bien que se respira todo el aire que hay en la habitación. Yo tengo un familiar que a veces a la noche es como el asmático, que cuando no tiene el bronco dilatado va a la farmacia y no duerme. Entonces, se levantan y van a la farmacia. A la farmacia, bueno, la rinitis. Claro. Pero bueno, son cosas así. Bueno, y esa es una causa también de formación de pólipos, claro, entre todas las otras causas clínicas que hacen mal, porque puede producir diabetes, porque tiene corticoide, hipertensión, pero también a la mucosa la acostumbras a que cuando está sin la acción del vasoconstrictor, se dilata. Pone el vasoconstrictor, se achica. Entonces es como una cámara de una rueda de auto, de bicicleta, se infla, se desinfla, hasta que cada vez se infla más y se va haciendo más grande y ahí después se agregan los pólipos. No sé si vos tenés alguna experiencia, pero que lamentablemente es una cuestión de los últimos años, que yo no he tenido experiencia porque en la época mía era muy insólito, o no sabíamos o no lo diagnosticábamos. ¿Qué características tiene la mucosa nasal en los que son alérgicos? Bueno. Y bueno, destruye la mucosa nasal. Ajá. Al destruir la mucosa nasal, deja sin irrigación al cartílago cuadrangular. Sí. Y se perfora el cartílago, se pierde porque no tiene nutrición, el cartílago y la mucosa, y queda una perforación que muchas veces es muy grande. Yo he visto gente que ha destruido toda la cara. Por ahí a los políticos. Sí, lo que se hacen una línea. Le hacen una rinoscopía. Sí. Que a veces, no sé si actualmente pasará pero como que... Era obligatorio hacerse la rinoscopía. Sí. Así que tiene características bien típicas. Sí, produce va atrofiando la mucosa, la va dañando, la va matando, porque la deja sin irrigación, y eso, al no tener irrigación, vasoconstrictor. Por eso produce infarto también la cocaína. Así es. Y los infartos cerebrales. Claro. Bien. Yo creí que me iba a preguntar de los alérgicos, porque estamos hablando de los alérgicos. La mucosa en el alérgico también... Discúlpame, por ahí yo mezclo. La mucosa del alérgico también es pálida. Claro. La comparan con la carne de pescado, pálida y a veces más azulada. En cambio, la irrigación natural y normal es que la mucosa nasal tenga un color rosado, no pálido ni azul, ¿no es cierto? Bien. Bueno, dijimos algo de
que íbamos a hacer que ibas a hacer algún comentario de algún cuerpo extraño en la nariz, del traumatismo nasal sí, cómo no. Que es bastante frecuente. Sí, muy frecuente, especialmente en la gente que practica deportes. Claro. Bueno, mirá, en fosas nasales, en las personas, en los niños especialmente, y en las personas que son discapacitadas, sí, que tienen capacidades diferentes. Sí, sí. Bueno, la introducción de objetos a veces es una costumbre. El niño que se introduce una bolita de collar o de aro o una tuerquita del aro en la nariz o en el conducto auditivo externo, por ahí lo vemos repetidamente en ese chico o en algún otro de la familia que lo toma como ejemplo. Y no siempre es fácil de sacar, porque si uno lo puede pescar con una pinza, luego de hacer vasoconstricción y un poquito de anestesia en spray, la podés sacar. Y hay de todo tipo, bolita de paraíso, bolita, ya te digo, de collares, de piedritas de anillo o de... El taponcito de la Vic, sí, yo he visto alguna vez. Claro, el taponcito de atrás. De atrás de la Vic. De atrás de la Vic. Sí. Bueno, lo que hay que tratar de hacer es, si se puede, pescarlo con una pinza. Si no se puede, no insistir, claro. Porque si no, con el movimiento de la pinza lo haces patinar y se va para adentro. Claro. En realidad hay que tener instrumento. Por eso le decimos a la gente de la guardia, cuando hay un cuerpo extraño, en donde sea, claro, no lo toquen. Claro. Llámenlo al especialista, claro, que sea. Claro. Si es de nariz, garganta o oído, nos toca a nosotros. Claro. Y hay que sobrepasarlo y retirarlo. Enganchar, como enganchar. Engancharlo, claro, de la parte posterior, claro, y retirarlo. Y igual en los oídos. Hay veces que es fácil, pero hay veces que el cuerpo extraño es de un considerable tamaño, claro, y ocupa toda la luz y no lo podés, y se va para adentro, claro, si lo querés sacar, claro, y no lo podés sobrepasar y, claro, traer. Y se puede romper el tímpano, claro, romper la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que en otra ocasión vamos a hablar también de oído. Y bueno, y así sacarlo. A veces se mezclan también con el cerumen, si hay. Hay que limpiar el cerumen, ver bien el cuerpo extraño y ver si se lo puede sacar. Si no, hay que mandarlo a quirófano al paciente, hacerle anestesia general para tratar de sacarlo. Y si no, a un lugar donde nosotros acá en San Francisco no operamos oído, entonces hay que mandarlo a un centro de mayor especialización donde operen en oído y donde lo puedan extraer sin causar daño, que es peor. Hay una frase célebre que el doctor Sorsi siempre, el papá siempre sabía recitar: primum non nocere, primero no hacer daño. En medicina, primero no hacer daño. Sí. Eso lo dijo Hipócrates. Claro. Y después tratar de curar, claro, ¿no es cierto? Con respecto, ahora me acuerdo que lo habíamos comentado fuera de cámara, ¿hace alguna consideración fundamentalmente con el uso o el mal uso de los cotones los cotonetes? Hay gente que... Los cotonetes, eso. Y fundamentalmente cuando vos sentís que tenés un cuerpo extraño en la nariz, como por ejemplo es habitualmente, más en el verano, que se introduzca un bichito. Sí. ¿Qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer? Porque, viste, la cuestión popular, no, te tenés que poner una gotita de aceite, que si no, que sí, para que el bicho muera y no siga aleteando, porque... Es muy, claro, molesto. Muy molesto. Que te aletee ahí, claro, en el tímpano y te camine, claro, ahí en el tímpano. Bueno, si querés empezamos con los de... con los hisopos, digamos. Con los hisopos. Los hisopos para los oídos están totalmente contraindicados. Primero, que el que se lo introduce no ve. Si es el, claro, mismo paciente u otro, no ve. Segundo, no tiene la experiencia suficiente, sí, sí, y además el conducto auditivo externo, que puede ser de distintos tamaños, desde más grandes hasta pequeños, tiene una curva, claro, no es recto. Claro. Lo puede traccionar, como hacemos nosotros, para tratar de enderezarlo un poco y poder llegar más profundo. Y en ese caso
aparte de que con el hisopo un poco saca y otro poco empuja más adentro, también puede lastimar las paredes y causar una otitis externa o el tímpano. Hay roturas de tímpano también, ¿eh? No solamente por golpes donde hay aumento de la presión, sino también por hisopos. Y hay gente cuando... Prohibido. Totalmente negativo, prohibido usar. Mi profesor Romero Díaz decía que había que, cuando el paciente nos preguntaba, ¿y con qué me limpio, doctor? Y con el codo. No se puede llegar con el codo, es difícil, ¿viste? Entonces eso quiere decir que tiene que ir al médico. Y vos has visto, seguramente, como médico e inclusive a lo mejor así en la vida diaria, gente que se introduce porque le pica el oído. La llave del auto. Llave del auto, muy bien, yo lo he visto. Un invisible. El capuchón de la Vic. De la Vic, sí. En el campo, una ramita de paraíso. Claro, realmente. Cualquier cosa. Y realmente son materiales caseros que no están esterilizados. Claro, así que la piel del oído, yo la comparo con la piel de los bebés. No es una piel curtida como la de las manos, que está acostumbrada al tacto. Sí. Es una piel delicada. Vos la mirás fuerte y se lastima. Sí. Y es bastante frecuente, pero vos sos el que sabés de esto y decime si es así o no, la coexistencia muchas veces, en muchos pacientes, de un pequeño eczema en el oído. Es muy frecuente. ¿No es cierto? Que es muy frecuente. Y eso también hace más sensible a la piel del oído, así que a lo mejor cualquier microtraumatismo con el hisopo, por más que tenga algodón y toda esa historia, ni decir con una llave de auto. Y los invisibles. Claro, puede ser una extracción de la mucosa y venir la infección. Para colmo, hay muchos eczemas y puede ser por causas alérgicas, por la dieta, por el estrés. Y pican, y la gente está tentada, pues el doctor no aguantaba más, me picaba y agarré lo que tenía y me pasé. Y bueno, y ahí me lo pasé por el oído. Y ahí es cuando... Hay que ir al médico, antes. Hay que ir al médico. Es como con la sobremedicación, ¿viste? Bueno, qué sé yo, para algo están los que... Cada uno tiene su oficio, ¿no es cierto? El que es más indicado para tratar de resolver el problema. Bien. Traumatismo nasal. Traumatismos nasales. Bueno, los traumatismos nasales dependen de la zona, del elemento que provoca el impacto, ¿no es cierto? Y de la fuerza del impacto, indudablemente. Lo más común es que por golpes, ya sea de puño o con alguna máquina que trabaja en una fábrica, lo que se fracture sea los huesos propios, que la gente llama tabique. Y esto es huesos propios, la parte del tercio o la mitad superior de la pirámide nasal. Si es más abajo, la parte cartilaginosa afecta más que todo al tabique. El principal riesgo de esto es que se forme un hematoma del tabique nasal, que se acumule sangre entre la mucosa y el cartílago, donde se produce la fractura, y eso requiere que se drene, ¿no es cierto? Que se deje un drenaje, incluso 24, 48 horas, cubierto con antibióticos y analgésico antiinflamatorio. Si es de hueso propio, se trata de reducir la fractura de los huesos propios, ya sea lateralizaciones o hundimientos, ¿no es cierto? Y con instrumentales que son rígidos y finos, se puede llegar y enderezar o subir los huesos propios si están deprimidos. Después se hace una fijación con taponamiento nasal, ya sea con gasa vaselinada o con espongostán, y si es por fuera, yeso o férula, para mantener al menos por 10 días el hueso en su posición para que suelde bien, ¿no es cierto? En 10, 12 días los huesos de la nariz que son finitos sueldan. Y bueno, después hay que tener cuidado de no golpearse en los próximos días, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, las hemorragias nasales se dividen por su región, ¿no es cierto? Generalmente son más
fáciles de tratar, las que están en la mitad anterior de las fosas nasales que la posterior. Y pueden deberse a medicamentos, a enfermedades de la sangre, ¿no es cierto?, anemias o paciente que tenga problemas en la coagulación, en las plaquetas de la sangre, que son las que se aglutinan para formar los coágulos, y también nos favorecen enfermedades locales como la rinitis, donde hay congestión, donde hay inflamación de la mucosa y por supuesto de los vasos sanguíneos. Yo creo que son las causas más frecuentes. También tenemos la hipertensión arterial, que hace que se rompa una arteria, y generalmente estas son del tercio superior. Las anteriores se dan en la zona vascular de Kieselbach, que es quien las describió. Es un conglomerado de arteritas que están acá en la mucosa del tabique nasal, a los lados, y que son de más fácil tratamiento, controlando por supuesto las causas generales, ¿no? Hipertensión, enfermedades generales, enfermedades de la sangre, y se pueden taponar con gasa vaselinada, espongostán, esponja de gelatina, o bien cauterización, que soluciona el problema, después hay que esperar unos días que cicatrice. Y las posteriores, que se deben generalmente a arterias que están cerca de la trompa de Eustaquio y del cornete superior. La principal causa la origina la arteria esfenopalatina, las etmoidales, las esfenoidales. La esfenopalatina yo creo es la responsable del 90% o 95% de los sangrados. A veces suelen ser bravas para poder... Bravísimas. Primero, que está sangrando y es abundante, si está más hipertenso el paciente, y si hay cualquier problema de coagulación, peor. Tenés que localizar el lugar donde sangra para saber qué conducta seguir para tratar de detenerlo. Y si es posterior, con el endoscopio también nos podemos ayudar para detectarlo. Hay que hacer un taponamiento antero-posterior, se llama, colocar una gasa por cavum, por detrás de la boca, atrás de la nariz para que comprima, y también anterior. Y si no, un balón, una sonda Foley que se infla y que se coloca por la nariz, se retrae hacia el cavum y se la infla con 10 o 12 centímetros de agua, depende más o menos del tamaño del cavum, hasta que cede el sangrado, y se lo deja a veces 7, 8 o 10 días con el taponamiento, con la sonda. Es molesto, pero no hay otra forma. La otra ya es con cirugía. Hay que embolizar, eso lo hacen los neurólogos o cirujanos vasculares, neurocirujanos, o mejor dicho, cirujanos vasculares. Hay que embolizar, o sea, obstruir la arteria que sangra para detener el sangrado. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Por tu colaboración, ha sido muy didáctico. Espero que la gente nos haya entendido.